Bueno, hoy vamos a retomar nuestro estudio a través de la Biblia y vamos a retomarlo en la primera carta de Pablo a los Corintios. Es una carta escrita a una iglesia que se encontraba en una ciudad llamada Corinto, por eso se llama Primera de Corintios, porque es la primera. Aunque, como un pequeño dato técnico, la Primera de Corintios en realidad es la segunda. Y la segunda de Corintios en nuestras Biblias en realidad es la cuarta, pero eso es otra historia. Tal vez hablemos un poquito de ello. Pero antes de entrar a nuestro estudio, déjame comenzar con un pequeño examen. ¿Estás listo para el examen? Examen sorpresa. Saca tu libretita. Te voy a hacer 2, 3 preguntas nada más. Tal vez 4 preguntas. ¿Cierto o falso? Entonces va a ser muy fácil hacer el examen. No, de verdad, va a ser fácil. Primera pregunta, ¿cierto o falso? La iglesia del primer siglo no tenía ningún tipo de problemas de divisiones o conflictos internos o problemas unos con otros. Falso. Segunda pregunta, la iglesia primitiva, ya que tenía líderes de alta calidad como Pablo, como los apóstoles, los discípulos originales de Jesús, era una iglesia doctrinalmente sana y debemos ser como la iglesia primitiva porque la iglesia no tenía errores doctrinales. ¿Cierto o falso? Falso. Tercera pregunta, una iglesia que tiene buen liderazgo y manifestaciones activas y reales del Espíritu Santo y sus dones presentes, es una iglesia que no tendrá ningún tipo de problemas. Falso. Todas estas preguntas, por supuesto, nos llevan a entender que la iglesia primitiva a veces la romantizamos, ¿no? La respuesta a todas las preguntas es falso y la prueba de esta realidad es la primera carta de Pablo a los Corintios y la segunda. Estas cartas nos demuestran que esta iglesia justamente es como cualquier otra iglesia, imperfecta, ¿verdad? Y con una necesidad impresionante de crecer, de madurar, de ser corregida, de ser instruida, como cualquier iglesia en realidad. Un poquito de contexto. Pablo fundó esta iglesia en Corinto por ahí del año 50 después de Cristo. Y es en realidad 7 años después, aproximadamente en el año 57 después de Cristo, que Pablo escribe esta carta, la que tenemos en nuestras Biblias, Primera de Corintios. Y el momento en el que esta iglesia es plantada por Pablo está registrado en nuestras Biblias, en Hechos capítulo 18. Vamos rápidamente allá. Me gustaría simplemente llamar tu atención a un poquito de la historia de cómo fue plantada esta iglesia. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18 dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Claudio fue un emperador profundamente antisemita, persiguió a los judíos y bueno, aquí vemos registrado justamente eso, uno de sus esfuerzos por librar a Roma de la presencia judía. Dice, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Algo que tenemos que entender es que su proximidad con Atenas hacía de esta ciudad una ciudad con un alto interés en la filosofía y en ese tipo de ofertas intelectuales, ¿no? Pero también era una ciudad con muchísimo comercio. Su posición geográfica la hacía un punto estratégico para el comercio. Conectaba literalmente el este con el oeste. Todo el mundo pasaba por ahí.
y había constantemente eso, ofertas de entretenimiento, ofertas intelectuales, ofertas de todo tipo. Entonces vemos a Pablo justamente en este lugar, ¿no? Qué interesante, ¿no? Teniendo mercado, tanto para el evangelio como para su oficio, lo cual le permitió trabajar por un tiempo, sostener personalmente su ministerio. Y se nos dice que él, aunque hacía tiendas, estaba haciendo su trabajo y predicando el evangelio. Dice el verso 5: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Una muy buena estrategia misionera. Sí, y es algo que Jesús mismo enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Vayan a una ciudad, si les reciben, pues maravilloso, ahí quédate, bro. Pero si no reciben tu mensaje, pues hazles saber que ellos son responsables de haber rechazado la verdad, y pues vete a la siguiente aldea y repite el proceso. Y creo que a veces tenemos que hacer eso con las personas también, ¿verdad? Predicar el evangelio. ¿Te escuchan? Glorioso. ¿No te escuchan? Pues predícale a alguien más, ¿no? Así de sencillo. Verso 7 dice: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Siempre se me hace muy chistosa esta escena, ¿no? Imaginar a Pablo saliendo de la sinagoga y diciendo: no quieren el mensaje, me voy a otro lado. Pablo se sale dramáticamente y se escucha el timbre a un lado, ¿no? Eso es exactamente lo que pasó. Y Crispo, dice el verso 8, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Esto va a ser muy importante para entender qué onda con los corintios. Verso 10 dice: porque yo estoy contigo, no, perdóname. Sí, verso 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo, ¿qué dice ahí? Mucho pueblo en esta ciudad. ¿No te parece interesante que Dios le esté diciendo a Pablo: no tengas miedo, tú sigue predicando, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad? O sea, pareciera que algo en la ciudad hizo que Pablo se replanteara la idea de estar ahí predicando el evangelio, ¿no? Algo en el clima y el ambiente de la ciudad le hizo cuestionarse: Señor, o sea, creo que me estás llamando a predicar el evangelio, pero aquí, o sea, la gente son corintios, Señor, ¿no? Su reputación debe precedirlos hasta el cielo seguramente. ¿Estás seguro? Y Jesús le dice: no le saques. Y sí, aunque tú no lo veas, aquí tengo gente que en realidad me pertenece, pero todavía no lo saben, y quiero que lo sepan. Dice el verso 11: se detuvo allí, muy importante, 1 año y 6 meses enseñando la palabra. Hasta este momento en su labor misionera, Pablo no se había detenido tanto tiempo, ni siquiera 1 año. En esta ocasión Pablo se detuvo 1 año y 6 meses. ¿Te imaginas tener a Pablo 1 año y 6 meses discipulándote? 1 año y medio enseñándote, 1 año y medio enseñándote a orar, 1 año y medio pastoreándote. Bueno, eso es lo que tuvieron los corintios. Dice el verso 12: pero siendo Galión procónsul de Acaya, Acaya es toda esta provincia de la que Corinto era la ciudad más importante, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión, el procónsul romano, dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces
todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces, Pablo predica el evangelio en la sinagoga, no lo escuchan. Crispo, el principal de la sinagoga, se convierte. Tienen que cambiar de principal en la sinagoga y ahora es Sóstenes, ¿no? Y por alguna razón agarran contra Sóstenes, no sé si en el calor del momento, la decepción de que la autoridad no los escucha, pues se ve como ellos, ¿no? Es un judío y le dan su paliza ahí frente al tribunal, y Galión pues no, simplemente no interviene. Verso 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Acompáñame al verso 24. Pablo llega hasta Éfeso y Pablo deja allí a Priscila y Aquila, que son como el dúo dinámico de Pablo, son su mano derecha. Los deja en Éfeso y él sigue su camino hacia Jerusalén. Y entonces dice el verso 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón. Ve subrayando los adjetivos calificativos de esta persona, porque qué tipazo. Hermanitas, si están orando por alguien, oren por alguien así. Puedes ponerlo ahí en tu lista. Mira, varón elocuente. O sea, el vato sabe hablar. Hay gente que hasta para pedir medio kilo de tortillas, ¿sabes? Te lo dice de un modo así, no manches, me cambió la vida. Eso significa elocuente, es una persona que sabe hablar, pero además dice ahí, poderoso, ¿en qué cosa? En las escrituras. Yo no sé qué sea eso, pero se me antoja. O sea, ¿estás de acuerdo que ni de Jesús la Biblia se expresa así? O sea, obviamente Él es el verbo, Él es todopoderoso, pero que se diga eso, o sea, que la Biblia esté diciendo, lo primero que te puedo decir de Él es que habla bien y tiene poder en la Biblia. O sea, Él conoce su Biblia, la vive. Verso 25, este había sido instruido, lo cual es muy importante. Me habla de que tiene un carácter enseñable, lo cual me habla de humildad. Dice, fue instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿No te encanta? Ya quiero conocer a este vato. Hablaba y enseñaba ¿cómo? Diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero le oyeron Priscila y Aquila. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Qué interesante, o sea, con todos los rasgos de esta persona, me pregunto cómo va a reaccionar, ¿no? Cuando un matrimonio le dice, oye, no está mal, pero podría estar mejor. Hay un par de cositas que hay que corregir, hay que ajustar. ¿Cómo va a reaccionar este hombre? Dice el verso, verso 27, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Acaya es esta provincia en donde se encuentra Corinto. Es básicamente la capital o la ciudad más importante de esta provincia de Corinto. Entonces, Apolos escucha a Priscila y Aquila y pone su confianza en Jesús. Qué impresionante persona, enseñable, humilde, realmente deseoso de conocer a Dios, conocer la verdad. Dice el verso 27, y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces, fíjate, no solo esta iglesia tuvo a Pablo como su fundador, sino tuvo a un hombre con estas credenciales como su neonatólogo espiritual, por decirlo de una manera, como su nano espiritual. Esa es la iglesia de los Corintios. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que más adelante le llegan reportes a Pablo
de que aunque la iglesia está ahí y Apolos fue de gran provecho para la iglesia está batallando con algunas cosas. Le escriben algunas dudas, algunas preguntas, se las plantean y Pablo las contesta en una carta previa que no está en nuestras Biblias. De hecho, acompáñame rápidamente a 1 Corintios capítulo 5, verso 9. Dice ahí, 1 Corintios 5, 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿No te parece interesante? Bueno, dicho sea de paso, esto muchos cristianos necesitan saberlo el día de hoy. De pronto escucho cristianos quejándose porque la gente en su trabajo, donde no son cristianos, se comportan como si no fueran cristianos y se quejan por eso. Y es como, bro, ¿qué esperabas? No son cristianos. ¿No será que Dios me está llamando a cambiar de trabajo? ¿No será que Dios te está llamando a ti a cambiar de actitud? y amarles y predicarles y ser testimonio y ser luz allí. No hemos cambiado tanto, ¿verdad? A pesar del paso del tiempo. Pero fíjate, esta es una referencia a una carta anterior. Pablo ya les ha escrito antes y les está escribiendo una vez más. Bueno, ¿qué onda con la carta que sí está en nuestras Biblias? 1 Corintios. Es una carta intensa, muy intensa. Pablo está apagando fuegos todo el tiempo. Y es una carta de 16 capítulos que podemos dividir en dos secciones muy claritas y muy marcadas, haciendo a un lado la obvia introducción de los primeros versos que vamos a leer y los últimos versículos que en realidad son una despedida. Vamos a mantenerlo sencillo, el bosquejo. Dos secciones: corrección, es la primera sección, e instrucción, la segunda sección. La corrección la encontramos en los capítulos 1 al 6 y la instrucción la encontramos en los capítulos 7 al 16. Entonces, hoy vamos a avanzar tanto como se pueda en la primera sección que trata sobre corrección o reprensión, como quieras llamarle. Entonces, pues vamos, capítulo 1, 1 Corintios, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa sería una salutación estándar para cómo se escribían las cartas en aquella época. Pero hay un par de cosas que me llaman la atención. La primera es que Pablo no está escribiendo solo, ¿te diste cuenta? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y quién más? ¿Alguien se acuerda de Sóstenes? Acabamos de leer que le estaban dando una paliza fuera del tribunal. Él era el principal de la sinagoga y ahora está aquí mencionado. ¿Qué pasó? Pues quién sabe. Ya cuando lleguemos al cielo, Sóstenes nos dará el chisme celestial. Oye, bro, nada más lo último que vimos en Hechos es que te estaban dando una golpiza y después estabas con Pablo. ¿Cómo te convertiste? Será una conversación interesante. Pero lo segundo que me llama la atención en esto que acabamos de leer es que Pablo menciona el concepto del llamado. Y sabes, en este primer capítulo lo que vemos es justo eso, que Pablo está reenfocando a los cristianos de Corinto, reenfocándolos en su llamado, en aquello a lo que Dios los llamó. Y este es el primero de por lo menos 3 llamados que vamos a ver en todo este capítulo. 4 llamados en el capítulo 1, pero ese es el primero. Y dice aquí, a los santificados en Cristo Jesús. Luego dice,
llamados a ser santos. ¿No te confunde eso? O sea, a ver, Pablo está diciendo que son santificados. Ya fueron santificados. Pero luego les dice que aunque ya fueron santificados, están llamados ¿a qué? Ok, quitemos las telarañas teológicas que hay en nuestra cabeza. En primer lugar, ¿qué significa ser santificado? Significa sencillamente estar apartado para Dios. O sea, tenemos que quitarnos la idea de que un santo es una persona vestida de túnica, con barba larga, canas, y que ya se murió, ¿no? Y que hizo algún milagro. Eso no es santo, no según lo que la Biblia nos dice. Santo es una persona a la que Dios llama y aparta para una relación con Él. Entonces, si tú eres cristiano, y eso es importante, y pellízcate si te estás durmiendo porque tienes que escuchar esto. Si tú eres cristiano, eres santo. A mí me llama mucho la atención cómo de pronto escucho cristianos decir, ya le di mi vida al Señor, sé que no soy santo, pero que sí eres santo, ¿no? ¿Por qué? Porque si confiaste en Jesús, Dios ya te apartó. Pero, tal vez lo que esa persona quiso decir es que no actúa como santo. Y eso es distinto, ¿se entiende? Y por eso Pablo está diciendo aquí, hey, si tú eres cristiano ya fuiste apartado, ¿ok? Eso es lo que eres santificado, has sido apartado para Dios. Pero ahora también estás llamado a ser santo. La santidad no solamente es una posición que recibo por gracia. Cuando yo confío en Jesús, Dios me considera ya no pecador, sino santificado. Pero además Dios me llama a vivir esa realidad en mi experiencia diaria, en cómo tomo decisiones, en cómo reacciono ante las circunstancias. Entonces sí, posicionalmente soy santo, pero ahora estoy llamado a vivir en esa posición. ¿Se entendió? Es como cuando alguien se casa, ¿no? La persona, su posición ante la sociedad y ante la ley ha cambiado. Ya no es soltero, su estado civil ahora es casado, pero ahora tiene que vivir como tal. De pronto me preocupa cuando, pues no me siento como muy casado. Bro, pues lo estás. Tienes que actuar como tal. Es lo mismo. Hemos entrado en una relación con Dios y estamos llamados a eso, a vivir la realidad de que ahora somos de Él. A los corintios les estaba costando trabajo eso. Pero sigamos leyendo, verso 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenemos por estar en Cristo. Al estar en Jesús, lo que recibimos es gracia. O sea, estos corintios no son santificados porque ellos lo merezcan. Ellos han recibido gracia. Recordemos que gracia significa un regalo. Es un don inmerecido. No solo no te lo ganas, sino incluso no te lo mereces, pero pues es lo que te dieron, ¿no? Y Pablo está diciendo, hey, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, dice ahí, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta porque Pablo, antes de comenzar a tratar los temas que va a corregir, les está recordando esto. Ustedes han sido ya santificados y Dios los está llamando a vivir a la altura de su identidad. Ahora son santos, pero no se les olvide que la vida cristiana se sostiene por gracia, ¿verdad?
Es por la gracia en Jesús, a través de Jesús, que ustedes han sido enriquecidos. Y es muy interesante porque Pablo está, por un lado, está tratando ya un tema de orgullo que hay en los corintios. Los corintios creen que sus dones espirituales, que el poder explicar cosas profundas de la Biblia es porque ellos han hecho algo, como que la vida espiritual que tienen dice algo acerca de su estatus, ¿no? Y ahí están los corintios, lo vamos a ver. Están incluso haciendo competencias. Yo soy más espiritual que tú, ¿no? Porque yo tengo más dones que tú. Ah, sí, pues yo entiendo mejor en hebreo. ¿Cómo ves, no? Están literalmente alimentando su ego. Y Pablo les está muy amable y muy sabiamente recordando: es por gracia, es por gracia. Y Jesús no solamente les ha dado gracia para entrar a la vida cristiana. Me encanta el verso 8. Él los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde está la confianza de Pablo entonces? Al tratar con esta iglesia lo vamos a ver, bro, de verdad te van a dar ganas de excomulgarlos o algo. ¿De dónde saca Pablo la actitud correcta para tratar con cristianos tan problemáticos? De una confianza inquebrantable en que Jesús, que comenzó la obra, la va a terminar. Chicos, eso es lo que necesitamos a veces recordar, ¿verdad? Porque a lo mejor estoy describiendo a esos cristianos problemáticos y tal vez no estás pensando en otros, tal vez estás pensando en ti. Y tal vez te estás dando cuenta, ¿no? Oye, es cierto, o sea, he recibido gracia, he recibido vida, no he vivido a la altura de eso. Pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿vale la pena seguir intentándolo? Pues no depende enteramente de nosotros, ¿verdad? Depende de la gracia del Señor. Él comenzó la obra y Él la terminará. A partir del verso 9, hemos visto un llamado, ¿verdad? Llamados a ser santos. Significa vivir a la altura de lo que ya somos, ¿no? Pero luego en el verso 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Ahí está el segundo llamado. ¿A qué hemos sido llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué interesante, porque Pablo está diciendo: hey, no solo has sido llamado a ser santo, sino hemos sido llamados a la comunión con nuestro Hijo, con su Hijo Jesucristo. Y chicos, estos dos primeros llamados son los llamados más importantes de la vida cristiana. Hemos sido llamados a vivir la realidad de que Dios ya nos hizo suyos. Actuemos como tal. Eso significa ser santos, ¿no? Pero lo segundo es que hemos sido llamados a la comunión, a la amistad, a la intimidad. Hemos sido llamados a una relación con Jesús. Y ¿sabes? Cualquier otro llamado es inferior. El llamado al ministerio, el llamado al pastorado, el llamado a las misiones, el llamado a casarte, cualquier llamado que tú creas que Dios te ha hecho de manera personal, siempre tiene que estar sujeto, ¿verdad? Sometido a estos dos llamados: a ser santos y a tener una relación con Jesús. Si un llamado que decimos tener, cualquiera que este sea, está ocasionando que yo olvide o deje de atender estos otros dos llamados, ese no es un llamado que Dios te está haciendo. Te lo están dando las oportunidades, te lo está dando el mundo, te lo estás dando tú solito, pero no te lo está dando Dios. Chicos, ¿tiene sentido esto? Espero que esto se grabe en tu corazón, porque tantas veces es que, no, híjole, bueno, no, sigamos leyendo.
te lo dejo de tarea. Es tu responsabilidad masticar estas cosas y ver cómo se aplican a tu circunstancia. ¿Okay? Pero es así de fácil. Si cualquier cosa a la que tú crees que Dios te está llamando implica que dejes de caminar en santidad, o implica que dejes de tener una relación personal, verdadera, íntima, constante con Jesús, no es un llamado de Dios. Así de fácil. Verso 10, me llama la atención, digo, ya lo leímos, pero me llama la atención que está hablando de una comunión con Jesús y después habla de la comunión entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una relación correcta con Jesús me va a llevar a una relación correcta con mis hermanos. Pablo les dice, hey, sean de una misma mente, sean de un mismo corazón. Dice, porque he sido informado, verso 11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. La palabra que Pablo usa es una palabra muy fuerte, que nos habla literalmente de guerrillas, nos habla de estrategias, nos habla de ejércitos enemigos, nos habla de grupos que estudian cómo atacar al otro. O sea, nos habla de eso, literalmente. O sea, es como si la iglesia se ha vuelto un campo de guerra en lugar de un lugar de adoración. Ahora, sigamos leyendo. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Y otro dice, yo de Apolos. Y otro dice, yo de Cefas. Y luego otros dicen, y yo de Cristo. Y tú lo lees y dices, amén, yo soy de esos. Esos son los peores, bro. Esos son los peores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que la gente, en lugar de identificarse con Cristo, fíjate, ¿qué tipo de cristiano eres? Es una pregunta interesante. El día de hoy a la gente le cuesta trabajo explicar su cristianismo, ¿no? Pues yo soy cristiano, pero yo soy cristiano pentecostal. No, yo soy cristiano metodista. No, pero yo soy cristiano, ¿qué otro tipo? Bautista, ¿no? No, yo soy cristiano reformado, ¿no? Y es muy interesante porque como si hubiera cristianismo y cristianismo 2.0. Como si hubiera cristianismo y cristianismo VIP, ¿no? Es que sabes que o sea, está chido que eres cristiano, bro, pero ¿a poco no lees a Piper? O sea, ¿no conoces a MacArthur? ¿No? O sea, en tu iglesia no estudian verso a verso, bro, como nosotros. Pues qué chafas, ¿no? Pablo está denunciando esto. Pablo está denunciando, hey, has hecho a Cristo algo de menor importancia y has elevado. ¿Sabes qué bendición Piper? ¿Qué bendición Piper? ¿Qué bendición MacArthur, bro? La verdad. Pero son instrumentos. Lo que define nuestro cristianismo es que un carpintero inocente murió por nosotros, clavado a una cruz hace 2000 años. En eso consiste nuestro cristianismo. ¿Y qué tipo de cristiano eres tú, bro? El cristiano que cree que aquel que murió en la cruz realmente pagó por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. El cristiano que cree que quien murió en la cruz es el verdadero rey, venció a la muerte, resucitando al tercer día y volverá por su iglesia. Ese tipo de cristiano soy. Y es lo que Pablo está diciendo, hey, están diluyendo el cristianismo. Ahora, ¿qué onda con los que dicen yo soy de Cristo? Los que dicen yo soy de Cristo dicen, no, bro, yo con la iglesia yo no quiero nada, bro. Jesús y yo nada más. Y es como, no, esos son los peores de todos. Verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. La respuesta obvia es no. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es incluso sarcástico, ¿no?
Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues, qué mal pastor, Pablo, ¿no? No tienes corazón de pastor, ni siquiera te acuerdas quiénes has bautizado. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué cosa: predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Antes de continuar, qué fuerte, ¿no? ¿Te diste cuenta que este es el asunto principal por el que Pablo está escribiendo? Hay muchos otros, ¿ok? Pero este es el más importante y por eso Pablo lo aborda desde el principio, ¿no? O sea, me encanta que Pablo: mis queridos santificados, llamados a ser santos, la gracia de Dios está en ustedes. Están bien mal, brothers. ¿Por qué? Porque hay entre ustedes contiendas. ¿Y cómo sabes, Pablo? Me lo dijeron los de la casa de Cloé. Déjame hacer un paréntesis aquí con esto, porque es muy importante. ¿Has leído esta carta de Primera de Corintios? ¿Alguna vez Dios te ha bendecido a través de esta carta? ¿Te ha fortalecido, te ha consolado, te ha dado sabiduría, te ha dado dirección y has dicho: no manches, qué chido que existe esta carta? ¿Alguna vez? ¿Alguien? ¿Sí? ¿A quién le debemos dar las gracias? Pues, por supuesto, a Dios y a Pablo, que la escribió. Pero no tendríamos esta carta si Cloé y su familia no hubieran dado un paso al frente y hubieran dicho: Pablo, tenemos que hablar contigo. Están pasando algunas cosas en la iglesia. Está pasando esto. Y Pablo les dice: voy a escribirles una carta. Muy bien, Pablo. ¿Puedo decir que tú me dijiste estas cosas? Por supuesto. ¿Te imaginas que la carta hubiera llegado cuando los de la casa de Cloé están ahí? Oigan, chicos, hay que reunirnos, cafecito al miércoles a las 7. Llegó una carta de Pablo, ¿no? Y ahí están todos reunidos y empiezan: los de Cloé me dijeron esto. Pum, pum, pum. Y los de Cloé ahí: se lo dijimos, porque eso es lo que está pasando. Espero que esto se grabe en tu mente y en tu corazón. Muchas veces sucede que Dios quiere traer bendición a la vida de una iglesia a través de corregir cosas que están mal en la iglesia. Pero muchas veces se necesita que haya alguien que hable la verdad. Pero solemos tildar a esas personas de chismosos, de desleal. No puedo creer que dijiste esto, se lo dijiste al pastor, ¿no? No sé, por poner un ejemplo. Y pensamos que eso es como hablar mal. Déjame decirte algo muy importante. No es hablar mal si es verdad. Y no es hablar mal. Hay otro requisito para que califique como no hablar mal, ¿eh? Porque si hablas mal y es verdad, pero se lo estás diciendo a quien no es parte ni del problema ni de la solución, eso es hablar mal también. ¿Se entendió? Pero no es hablar mal si es verdad y se lo dices a quien es parte del problema o a quien es parte de la solución. Muy importante, muy, muy importante. No es una posición agradable, no es algo lindo. Rara vez alguien te va a dar las gracias por hacer esto, pero Dios puede traer mucha bendición. O sea, fíjate, hasta el día de hoy, gracias, Chloe, por haber sido valiente y haber dicho la verdad. Si alguien habla verdad, entre comillas, pero no está dispuesto a reconocer que esa persona lo dijo, cuestiónate sus motivaciones. Voy a repetirlo, chicos, grábenselo en el corazón, recuérdenlo. Si alguien te dice algo: es que te estoy diciendo porque Lenin dijo que hay que hablar verdad y está pasando esto, ¿puedo decir que tú me dijiste esto? No, yo preferiría no, por guardar el corazón. Espérame. Ahí hay una motivación que no está bien. Pero si la persona dice: claro que puedes decir, yo vi, yo escuché y yo te lo estoy diciendo, esa es una persona espiritual y madura, ¿ok? Muy importante.
Muy importante. Qué interesante, ¿no? Necesitamos más personas maduras y leales a Cristo que personas leales a nosotros. Muy importante. Verso 18. Ya vimos dos llamados: a ser santos y a la comunión con Jesús. Comunión con Jesús significa que somos leales a Él por encima de ser leal a nuestros amigos, ¿no? Verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Déjame explicarte algo muy importante aquí. No significa que Dios está en contra de cultivar nuestro intelecto o de ser inteligentes. No es eso. Pero este texto lo que nos está diciendo es que el hombre no va a alcanzar nunca la salvación, o sea, la verdadera solución a su verdadero problema, nunca la va a alcanzar simplemente pensando. ¿Ok? Eso es muy importante. Y Pablo lo que está diciendo es que Dios, de hecho, muchas veces lo que hace es permitir que el hombre llegue al límite de sus capacidades intelectuales. O sea, ¿te das cuenta de lo que está pasando con el mundo el día de hoy? Y los grandes pensadores, grandes pensadores, han sumergido al mundo entero en una confusión sobre cosas tan básicas, ¿no? Como ¿qué es una mujer? Sí sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? O sea, estamos rodeados de eso, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que sucede cuando el hombre busca en su intelecto su salvación. No es que Dios deseche la inteligencia. Dios nos hizo inteligentes, pero no es el intelecto el que nos salva. Otra vez, esos corintios están muy cerca de Atenas, ¿recuerdas? Y hay una atracción hacia... Es que eso de confiar en Jesús y ya suena muy sencillo. A mí, dame cosas así, densas, así locas, ¿no? Y Pablo está diciendo, no es por ahí. Dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Déjame hacerte otra aclaración. Esto no significa que como cristianos debemos lucir como locos haciendo cosas locas para predicar a Cristo, ¿ok? No significa eso. Significa que desde la perspectiva del hombre que no ha nacido de nuevo, es una locura que tú y yo creamos en Dios, en el Dios de la Biblia. Que tú y yo creamos, chica, o sea, Dios te habla a través de este libro. Qué loco es. ¿Cómo? O sea, Dios te habla a ti, Carla, a ti, Andy, a ti, Lupita, te habla a través de este libro. Pues presta para andar igual, ¿no? Es una locura para el hombre no regenerado, ¿no? Que confiar en que un hombre murió en una cruz hace 2000 años me va a salvar. ¿Salvar de qué? ¿Salvar cómo? Es una locura para ellos. Y escucha esto, no estamos llamados, queridos semillosos, no estamos llamados a hacer interesante el Evangelio o atractivo el Evangelio. Honestamente, no hay nada más espantoso que el Evangelio. Es espantoso, es un escándalo. Mirar la cruz y reconocer todo lo que implica que matamos a Dios, que nosotros merecíamos ese tipo de
maldición, de odio, de destrucción, de abandono. Es espantoso. Es espantoso en realidad. Y aún Jesús mismo, la Escritura lo dice desde el libro del profeta Isaías: le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Escucha esto: empiezas esa competencia por tratar de hacer atractivo el Evangelio, no le vas a ganar al mundo y vas a terminar adoptando los métodos del mundo que no salvan. Dios ha desechado eso. Dios lo ha desechado. Pero aquí están los corintios, tratando de lucir inteligentes y sofisticados. No somos tontos, somos súper sofisticados. El Evangelio es súper sofisticado. Y Pablo dice: no lo es. Es sangriento. Y es muy sencillo. Dice el verso 22: porque los judíos piden señales, piden milagros, piden grandes y dramáticas demostraciones sobrenaturales del poder de Dios. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios está muy, en este lenguaje llega muy diluido, no impacta como Pablo lo está diciendo. Pablo está diciendo lo tonto de Dios. No es que Dios tenga algún rasgo de falta de inteligencia. Pablo está hablando desde la perspectiva del mundo, ¿no? Lo tonto de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, ahí está tu Dios clavado en una cruz, maravilloso tu Dios, Bueno, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, aquí está nuestro tercer llamado. ¿Cuál es el llamado según estos versículos? Estamos llamados a predicar a Cristo, qué interesante, crucificado. ¿No te preguntas por qué no dice estamos llamados a predicar a Cristo resucitado? ¿Sí resucitó o no resucitó? Pues ¿por qué no predicar eso? ¿No? Pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz es el corazón del Evangelio. Lo que sucedió allí es esencial para que podamos realmente confiar en Dios para salvación. Si no entendemos la cruz, no entendemos nada sobre el cristianismo. Si no confiamos en lo que sucedió allí, cuando el Hijo de Dios dio su vida por nosotros, cristianos no somos. Es así de simple. Verso 26, veamos el cuarto llamado. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación significa llamado. Mirad vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Muy interesante. O sea, Pablo es suficientemente objetivo para reconocer, ¿sabes qué? En la iglesia hay algunos sabios en términos humanos, sabios en términos humanos nobles, en términos humanos poderosos, pero no son muchos, ¿ok? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, imagina que están escribiendo esta carta sobre nosotros. O sea, yo sé que ahí en Semilla Monterrey, pues no son muchos los así empresarios y ricos y exitosos. Hay algunos, pero no, mírense. Dios escogió lo necio. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dios escogió lo débil. Dios escogió, dice aquí, lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Ay, Pablo, no nos ames tanto.
y lo que no es, para deshacer lo que es. Escucha esto: a fin de que nadie, ¿cuántos? Nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este es el cuarto llamado y probablemente es uno de los más importantes en la vida cristiana. Estamos llamados a glorificar a Jesucristo, no a nosotros, no a nuestro pedigrí espiritual, no nuestro intelecto, no nuestra teología. Estamos llamados a glorificar a Jesús y solo a Jesús. 4 llamados. La iglesia de Corinto necesitaba recordar ese llamado. Veamos el capítulo 2. ¿Sí se arma o no se arma? Venga, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Chécate, en el capítulo 1 tenemos el llamado de Dios, o los llamados de Dios, ¿no? En el capítulo 2, Pablo está hablando del mensaje de Dios. Y Pablo comienza enseñándonos algo muy importante sobre el mensaje de Dios. El mensaje de Dios se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Escucha, la Biblia tiene un chorro de cosas súper interesantes. De verdad, muy interesantes. Y muy útiles también. O sea, la verdad es que sí, yo de pronto escucho personas fascinadas, ¿no? Porque hay detalles que corresponden con cuestiones científicas, pero la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro que habla de Jesús. De pronto otras personas que, no, mira, yo veo aquí incluso como conceptos de superación personal o de psicología o de administración o de negocios, principios para hacer negocios, ahí están en la Biblia porque Dios nos ha dado su palabra. Está increíble, pero la Biblia no es un libro de negocios, no es un libro de psicología, no es un libro de autoayuda. El mensaje de la Biblia es uno solo: Jesucristo. Alguien dijo que si tú trazaras, cortaras, rebanaras cualquier texto de la Biblia, si lo estás leyendo correctamente, sangre debería brotar de ahí. La sangre de Cristo. Por supuesto es una analogía, ¿verdad? No estoy diciendo que, a ver. La Biblia trata de Jesús y Pablo está diciendo, hey, me propuse no saber otra cosa. Cuando abrimos este libro, tenemos que ver a Jesús. Porque ese es chécate el verso 1, fui a anunciaros el testimonio de Dios. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra experiencia con este libro tampoco. Se trata de Jesús. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahorita explicamos eso. La sabiduría oculta. Esto suena como bien denso, ¿ah? La sabiduría oculta. ¿Sí están leyendo el mismo libro que yo? ¿No te saca de onda un poco? ¿O te emociona? ¿O dices, ay, qué es esto? Sabiduría oculta, bro. Ahorita hablamos de eso. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado
al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, Pablo está citando al profeta Isaías aquí. Esta profecía está en el capítulo 64 de Isaías. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, dice ahí, para los que le aman. Te voy a arruinar este versículo, probablemente, porque la mayoría de los cristianos leen ese versículo y piensan que está hablando del cielo, ¿no? Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado a los que le aman. En el cielo hay cosas preparadas para nosotros que ni ojo ha visto, ni oído ni han subido al corazón de hombre. Pero Pablo no está hablando aquí del cielo, Pablo está hablando de el Evangelio. Lo que Pablo está explicando aquí es que, recuerda, el tema del capítulo 2 es el mensaje de Dios. ¿Ah? Número 1, trata de Jesús. Jesús es el centro del Evangelio. Número 2, sobre el mensaje de Dios. Le ha sido confiado a la iglesia. Le ha sido confiado a la iglesia. Es un misterio. Para cualquiera que no es parte de la iglesia, el Evangelio es un misterio que nunca van a entender. Y déjame explicarte lo de misterio. Misterio no significa, no trae una connotación ahí como oscura, sino se refiere simplemente a algo que no puedes entender a menos que te lo revelen, ¿verdad? No hay suficiente cantidad de inteligencia ni artificial que pueda entender el mensaje del Evangelio. Así, es un regalo que le ha sido dado a la iglesia. Y esta iglesia está dejando de predicarlo. Y eso es algo bien interesante. Bien interesante. Yo quiero que te preguntes honestamente, ¿qué estás haciendo con el Evangelio? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? Yo meditaba en cómo Pablo está tan comprometido, comprometido, diciendo, pero nosotros, o sea, allá afuera están buscando señales, otros están buscando relevancia, ¿no? Y sabiduría, pero nosotros, ellos están en su rollo, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Meditaba en eso y recordaba la historia, no sé si sea verídica, ya ves que los pastores luego inventan historias que nunca sucedieron, pero esta está chida, bueno, no tan chida, pero se cuenta la historia de un grupo de personas que abrazaron el Evangelio y empezaron a predicar. Eso se convirtió en una iglesia. De pronto ya no cabían en la casa, rentaron un local y dijeron, hay que poner un statement allá afuera, una declaración. Ya sé, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y pusieron un letrero impresionante allá afuera, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y de pronto alguien dijo con el paso del tiempo, oye, eso de crucificado, como que es un poquito, es muy sangriento, ¿no? Es como, está muy fuerte. ¿Por qué no dejamos, nosotros predicamos a Cristo? Hay que ser sensibles con la gente, ¿no? Le quitaron el crucificado al letrero. Pero después pasa un tiempo y dicen, oye, híjole, como que hay que darle chance a los que están buscando algo, ¿no? Como que eso de Cristo, le estamos cerrando la puerta a un chorro de personas, ¿no? O sea, hay que ser sensibles a la diversidad y pues hay que dejar, nosotros predicamos. Le quitaron el Cristo. Con el paso del tiempo dijeron, oye, eso de predicar es como muy religioso, ¿no? Como que si queremos alcanzar a la gente no hay que ser tan religiosos, hay que quitarle el predicamos. ¿Sabes qué quedó? Nosotros que nos queremos tanto. ¡Qué desgracia! Chicos, si no estamos predicando el Evangelio de Cristo, no somos iglesia. No lo somos. Está bien que invites a la gente a nuestras reuniones. Está súper padre que recomiendes libros y de pronto envíes versículos. Todo eso está increíble, hazlo.
pero predica a Cristo crucificado. Predica la cruz. Predica acerca del Dios que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para morir en una cruz por nosotros. Pablo está diciendo, ese mensaje le fue confiado a la iglesia. Y nosotros hablamos esa sabiduría. Verso 10. Entonces esta sabiduría está oculta, pero Dios nos las reveló estas cosas que no han subido a corazón de hombre. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso es algo muy importante. El mensaje de Dios se centra en Jesucristo, le ha sido confiado a la iglesia, pero nos es revelado por el Espíritu Santo. La Biblia nos advierte sobre el tipo de cristiano que está aprendiendo todo el tiempo, pero nunca llega al conocimiento de la verdad. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo. La Biblia nos advierte acerca de cristianos que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué es peligroso eso? Porque muchas veces ponemos nuestra confianza, repito, ponemos nuestra confianza en la doctrina, en la teología, en la tradición, en que ya cursamos, en que ya estudiamos, en que ya me compré el comentario de no sé qué y lo estudié, y ponemos nuestra confianza en eso, pero no ponemos nuestra confianza en Jesús. Y Pablo está diciendo aquí algo muy importante. El Evangelio, cuando se comprende, cuando se entiende, cuando salva, es porque la persona realmente ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo está presente. Y cuando está presente, el Espíritu Santo nos va a llevar a eso, a depender del Evangelio. Eso es lo que significa que el Espíritu nos fue dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A través de Cristo Dios nos lo ha dado absolutamente todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente nos fue dado en esa cruz. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Otra vez, perdóname, pero voy a hacer una pausa. Otra vez. No se trata de aprender información. No se trata de tomar el curso, no se trata de eso, bro. Se trata de tener vida espiritual. Y el punto de partida, quiero insistir en esto, es que tomes una decisión por Cristo y lo recibas en tu corazón como Salvador. Mientras eso no suceda realmente, te puedes llenar de información. Pero esta ¿sí sabías que el ChatGPT no es salvo? Digo, parece obvio, pero te puede explicar lo que quieras de la Biblia, mejor que yo, tal vez, la neta. Bueno, no tal vez, mejor que yo, te lo aseguro. Pero no hay vida espiritual ahí, no hay transformación. Y me temo que así como hay inteligencia artificial explicando perfecto la Biblia, hay cristianismo artificial. Aguas. Por eso te ruego, te insisto, bro, lee tu Biblia y ve a Cristo en ella. La gente siempre me dice, ¿pero qué me leo para? Lee tu Biblia, bro. Pero voy a ser papá. ¿Qué libro me recomiendas? Lee tu Biblia. Oye, pero tengo problemas de matrimonio, me voy a casar. ¿Cómo qué me recomendarías? Lee tu Biblia, bro. Lee tu Biblia. ¿Por qué?
Porque a través de la Escritura, Dios nos revela a Cristo. Y si ves a Cristo, bro, ya la hiciste. Si ves claramente lo que Él ha hecho por ti, vas a entender cuál es tu problema en realidad, ¿no? Es que pensé que mi problema era un problema de comunicación en mi matrimonio. No, es que eres un orgulloso. Cristo ya murió por ti. Es que pensé que mi problema de crianza con mis hijos es que me falta afirmar. No, es que el problema es que él es pecador también como tú. También es orgulloso. Tienes que llevarlo a Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Necesitamos esto, ¿no? Y Pablo dice, hey, hablamos, sí, todo esto sí lo hablamos con palabras enseñadas no con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí viene un pero y se pone interesante. Ya casi terminamos. Yo sé que ya... Perdón, pero ahí te va. Pero, ¿el hombre qué? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, chécate, Pablo nos va a hablar de 3 tipos de personas: los buenos, los malos y los feos. No es cierto. 3 tipos de personas. Primer tipo de persona, el natural. ¿Qué significa eso? La persona que tiene vida biológica. Nació de su mamita algún día y aquí está en este mundo, ¿no? Un par de neuronas activas, respira oxígeno, crece, se reproduce, ¿no? Todavía no llega a la parte de morir. Pablo está diciendo eso. Hey, el hombre natural ni siquiera percibe lo que es del Espíritu. O sea, es como un ciego. Le puedes arrojar un chorro de luz en la cara, no la va a percibir, bro, porque no tiene el sentido que se necesita. Es lo mismo. O sea, el hombre no natural no necesita... Me da mucha risa cuando de pronto, no sé, me acuerdo mucho de una persona que un día me dijo, le estoy hablando de Cristo a mi vecino, le dije que se meta a un discipulado. ¿Sabes? Lo superanimé y ya venía a anotarlo. Muy buena intención. Pero una persona que no ha creído en Cristo necesita discipulado. A lo mejor estabas pensando, no. Si estabas pensando que alguien no creyente puede discipularse, necesitas examinar tu concepto acerca del discipulado y de qué significa ser cristiano. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha puesto su confianza en Cristo, le puedes dar todos los discipulados, pero aquí está claro, no percibe. Ese no es el problema. No es que le faltó a alguien que lo discipulara, es que no ha nacido de nuevo. Dice, en cambio, el espiritual, segundo tipo de persona, la persona que ya nació de nuevo, la persona que ya ha puesto su confianza en Cristo y ahora Cristo vive en su corazón, ahora hay vida ahí. Y es espiritual. En cambio, el espiritual juzga, lo cual significa discierne, separa, divide, entiende todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice ahí? La mente de Cristo. Otra vez, esto es parte de haber nacido de nuevo. Parte de haber nacido de nuevo significa que ahora podemos entender a Jesús. Eso es lo que significa que tenemos la mente de Cristo. Tampoco te vueles, ¿eh? Sí, mi tercer ojo, la mente de Cristo. No, espérate. No, significa que ahora Él te habla y dices, entendí todo. Tengo la capacidad de ser compatible con Jesús en mi forma de pensar, en mi forma de ver la vida, de ver el mundo. ¿No te ha pasado que de pronto te sorprendes cómo hoy hay cosas que las ves claritas como la luz del día, bro?
Y hace 10 años, 20 años, cuando no eras cristiano, era como, yo jamás le hubiera visto sentido a cómo estoy viviendo hoy. Porque hay vida espiritual. Ahora tienes la mente de Cristo. Pero hay un tercer tipo de persona. ¿Cuál tipo de persona eres tú? ¿Natural? Pues hoy no me eché gel, entonces supongo que soy natural. No. ¿Natural que no ha nacido de nuevo? Escucha esto, no lo tomes a la ligera. A lo mejor has cruzado todos los discipulados, ¿no? Pero es muy importante, que si tú reconoces que en realidad no hay vitalidad espiritual, hoy vengas a Jesús. Muy importante. No podría suceder nada mejor. Oye, pero qué vergüenza. Mis papás me crearon como cristiano. Me dijeron que yo era cristiano y hasta me pusieron de nombre cristiano para que no se me olvide. Pero eso no salva. Eso no salva, bro. O sí. Eso no te salva. Y tal vez por eso es tan difícil. Como que tienes que vivir dos vidas, ¿no? La vida que tiene sentido. Y pues de pronto tengo que ser cristiano los domingos, en la mañana, o el día de la reunión, o el día del discipulado. O sea, es bien fácil aprender a hablar cristianés. Es bien fácil. Pero eso no altera tus deseos. Eso no te da deseos espirituales, no te da vida espiritual. Ahí está el natural, el hombre espiritual, y dice el verso, capítulo 3, sí se arma, ¿no? Capítulo 3. De manera que yo, hermanos, chécate esto, no pude hablaros como a espirituales. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? A los corintios, que son personas que ya han nacido de nuevo. Dice, pero no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales. No significa que ya eran muy compas. Y ya, pues, ¿qué onda, raza? Pues aquí mis compas, mis carnales. No, Pablo está hablando de un tercer tipo de persona. Y esto es horrible. Chécate, el hombre natural, pues como un perrito, está vivo, ¿no? Listo. El hombre espiritual ya nació de nuevo. Pero hay un estado intermedio, bro. Una persona que ya nació de nuevo, pero no está disfrutando la vida espiritual que ha recibido. No la está cultivando, no está creciendo. Alguna vez alguien puso ese concepto en mi mente. Es como un Chabelo espiritual. Si saben quién es Chabelo, no me digan que no saben quién. Bueno, o Kiko, pues, pero el Kiko de ahora. Que dices, oye, o sea, el Chabelo espiritual, ¿no? Toda la vida un niñote, ¿no? Y dices, bro, no te queda, eso es ridículo. Ya es hasta ridículo. O sé niño, o sé adulto. Es lo mismo. Si tú eres cristiano, si somos cristianos y no estamos madurando, somos carnales entonces. Y es una de las cosas más lamentables que puedan suceder. Personas con vida espiritual, pero no crecen. Es como ver una mariposa arrastrándose, como si todavía fuera oruga, un gusano. Dices, bro, puedes volar, pero te aferras a tu ramita de pecado, de egoísmo, de vivir para ti, de perseguir tus planes y no los de Cristo. Te rehusas a recibir corrección por el Señor, a tomar decisiones para entregarle tu vida.
Solo te interesa ir al cielo y mientras pecar y vivir para ti. Y dice Pablo, eso representa un problema para mí, porque es por eso que no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Dice aquí, como a niños, como a chabelos en Cristo. Vamos a dejarlo aquí. y la próxima semana vamos a terminar el capítulo 3. Capítulo 1, el llamado de Dios, vimos 4. Capítulo 2, el mensaje de Dios. Solo mencioné, creo que 2 características, pero hay más, ¿no? Se centra en Jesucristo, le ha sido confiado a la iglesia, nos es revelado por el Espíritu Santo. Y capítulo 3, veremos la naturaleza de la iglesia. Señor, muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra y recordarnos no solamente lo que somos por tu gracia, sino a lo que estamos llamados, Señor. Señor, alumbra nuestro corazón, alumbra nuestra vida y permítenos esta noche, en este momento, Señor, tomar decisiones, entregarte lo que te tenemos que entregar, mover nuestra mirada de donde la tenemos que mover y ponerla en ti, Señor. Señor, nos queda muy claro que la iglesia no será lo que debe ser hasta que tú regreses. Y entonces la presentarás gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Pero mientras ese día llega, Señor, aunque eres tú quien perfecciona la obra y nos amas como iglesia, Señor, nos sustentas, nos cuidas, nos perdonas, nos limpias. Queremos responder a ti, Señor. Queremos que lo que se dice en Apocalipsis de la iglesia sea cierto de nosotros. Que aunque a la iglesia se le ha concedido por gracia vestirse de blanco, ella se ha preparado para eso. Y eso es lo que deseamos, Señor. Deseamos vivir nuestras vidas a la altura del llamado glorioso que nos has hecho a tener comunión contigo y esperar tu regreso, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Trata con nosotros, Señor, esta semana mientras meditamos en tu palabra, mientras meditamos en esta carta y lo que tú has dejado aquí para nosotros. Trata con nuestra inmadurez, trata con nuestro orgullo, Señor. Trata con nuestra falta de sabiduría, con nuestra carnalidad. Por favor, Señor, sacúdenos, transfórmanos a través de tu palabra. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a vivir, no solamente a entender, sino a vivir tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.